Hola, bienvenidos a este espacio denominado Santipu, un encuentro para profundizar un poco más en esos aspectos de la espiritualidad, la no dualidad y el Advaita que a veces se quedan como flotando allí en el aire, y que estos temas provienen tanto de los videoblogs que les he propuesto como dentro de este mismo esquema de encuentros o Santipu. Mientras nos adherimos a una comunidad donde podamos intercambiar preguntas, respuestas y reflexiones, hoy les vengo a traer un tema bastante interesante y que tal vez pueda sonar un poco profundo y filosófico, pero la verdad es que esto es algo que está presente en la vida diaria de todos, sobre todo como buscadores o que estamos en este camino de encontrar o de evidenciar la verdad. Todos hemos tenido esos días donde nos sentimos, digamos, compactados, ¿sabes? Esos días donde parece que todo sale mal o que estamos atrapados en la rutina y la vida parece como apretarnos, ¿no? Como a un sándwich mal hecho. Todo eso pasa porque, como bien se dice, lo decimos muchísimo, estamos identificados con nuestro ego, ¿no? Con nuestra idea ilusoria que hemos construido a lo largo de los años. Ahora, aquí es donde entra la cosa. Muchas enseñanzas espirituales te dicen o nos dicen que nos debemos desapegar de ese yo, de ese ego, y que debemos discriminar entre lo que es real y lo que no lo es. Por ejemplo, que veas si esa frustración que sientes por el tráfico es real o solo es una construcción mental. Y sí, claro, es una herramienta muy útil para comenzar a darnos cuenta o a despertar, pero ¿y después qué? Nos quedamos jugando a ver qué es real y qué no es todo el tiempo. Esto es muy agotador, ¿no? Muchos sistemas espirituales y enseñanzas utilizan la distinción o la separación como una herramienta para diferenciar entre lo que es real y lo que es irreal. Este enfoque dualista, digámoslo así, aunque es útil en etapas iniciales, puede llegar a convertirse en una trampa si nos apegamos demasiado a la idea de que ciertas experiencias o aspectos de nosotros mismos son malos o irreales. Y se supone que entonces hay otros aspectos que no son buenos o son verdaderos. En este sentido, podríamos profundizar explicando cómo este enfoque tiene su lugar en el proceso espiritual, pero que no es el destino final. Imagínate que estás escalando una montaña. En un punto tienes que usar tal vez cuerdas o un equipo especializado para pasar por un terreno difícil. Esa es la fase donde discriminamos lo real de lo irreal, lo egoico de lo espiritual. Pero cuando llegas a la cima, no necesitas seguir cargando con ese equipo. Ahí descubres que lo que antes considerabas obstáculos o ilusiones también formaban parte del paisaje, de lo que te llevó a la cumbre. Lo mismo sucede con nuestra humanidad. Al principio puede parecer algo de lo que debamos escapar, pero a medida que vamos madurando, vemos que también es parte del viaje hacia la realización. Pues bien, es muy importante, ya que habiendo un yo, y sabemos que el yo no existe, el ego no existe, lo llamamos una ilusión, el yo no existe, es una idea ilusoria. Entonces, sigue habiendo un yo que está buscando mejorar o que está buscando despertar. Lo que estamos haciendo es, con este tipo de prácticas de discriminación, es buscando mejorar o despertar. En la vida espiritual es muy común vernos atrapados
en la idea de que hay algo que necesitamos eliminar, ya sea el yo, el ego, los pensamientos negativos, los miedos, pero en este mismo proceso de tratar de corregirnos, podemos caer en una especie de trampa sutil, donde el yo, que quiere liberarse, sigue atrapado en la idea de que algo está mal con nosotros. Es como si estuviéramos jugando a un juego interminable de mejoramiento personal. ¿Y qué pasa si el verdadero despertar ocurre cuando dejamos de jugar ese juego por completo? El acto de discriminar, de diferenciar entre lo que es real y lo irreal, sí es una herramienta muy valiosa, sirve muchísimo. Sin embargo, a medida que maduramos espiritualmente, comenzamos a ver que este filtro dualista, aunque es necesario en las primeras etapas, es limitante. En lugar de seguir dividiendo la realidad entre yo y no yo, la madurez espiritual nos lleva a una comprensión de que todo es una expresión de la conciencia, incluso lo que antes considerábamos ilusorio o irreal. Es como si estuviéramos limpiando una ventana sucia, que creo que te ha pasado. A veces estamos limpiando una ventana y vemos para ver mejor, para ver más claramente. Al principio nos enfocamos, ¿no?, en diferenciar las manchas del cristal y dónde se ve más transparente, dónde no. Y eso nos ayuda a ver pues con más claridad. Pero en algún punto nos damos cuenta de que incluso había manchas que eran parte del cristal de la ventana y que lo importante no es entonces eliminar por completo lo que nosotros creíamos que era sucio, sino ver a través de todo ese cristal. En última instancia, la conciencia incluye entonces tanto la claridad como la confusión. Ambas son expresiones de la misma realidad. Este punto es clave para profundizar la reflexión sobre las prácticas dualistas. Al final, el proceso de despertar implica ver que todo lo que experimentamos es parte de la misma conciencia. Entonces, en lugar de rechazar o excluir ciertas experiencias como la de dolor, el sufrimiento, la confusión, la madurez nos enseña a abrazarlas como parte de la misma realidad. Es decir, dejamos de buscar la luz y de rechazar la oscuridad, reconociendo que ambas son manifestaciones de la misma esencia. ¿Cómo te das cuenta que estás llegando a esta madurez espiritual? Pues bien, la capacidad de dejar de etiquetar nuestras experiencias como buenas o malas, correctas o incorrectas. En lugar de dividir al mundo en luz y oscuridad, comenzamos a ver que tanto el sol brillante como las nubes oscuras son expresiones del mismo cielo. Lo que importa no es si la experiencia es placentera o dolorosa. Lo que importa es nuestra capacidad de estar presentes con ella sin juzgarla, reconociendo que todo forma parte de la conciencia. A esto yo le llamo aceptación radical. Es decir, una vez que superamos el enfoque dualista, comenzamos a ver la verdadera naturaleza de la conciencia, que incluye absolutamente todo, sin excluir nada. La aceptación radical, aquí hay que hacer un paréntesis, no significa resignarse, sino la comprensión profunda de que para que algo se transforme o se alinee con su verdadera naturaleza, primero debemos aceptarlo tal y como es. Es como intentar hacer las paces con un enemigo. Debes saber en algún momento que mientras sigamos rechazándolo nunca vamos a encontrar paz, pero si lo aceptamos, si lo reconocemos como parte de nosotros, de alguna manera esa enemistad va perdiendo su fuerza.
Lo mismo ocurre con nuestros miedos, emociones negativas y con nuestros desafíos personales. Solo cuando dejamos de intentar alejarnos de ellos y los aceptamos como parte de nosotros, de nuestra humanidad, pueden comenzar a transformarse y a alinearse con la verdadera naturaleza. Eso es lo que yo llamo poner las cosas en su sitio, en su lugar. En un punto llegas a darte cuenta de que todo, absolutamente todo, y sí, incluso el hecho de que estés molesto porque se te cayó el café encima, todo es parte de la verdadera naturaleza, o como le llaman en términos más fancy, tu esencia Buda. Esto sé que puede sonar tal vez muy místico, pero no te preocupes porque aquí para eso estamos, para hacerlo un poco más fácil. Imagínate que tu vida es como una película de comedia y en algunas escenas pues todo es perfecto, la música suena súper bien, las luces brillan, y en otras te caes por las escaleras, tropiezas y caes, y por supuesto pues te manchas, te golpeas. Lo que parecía un error o un desastre ahora es parte del show, siempre ha sido parte del show completo. Todo forma parte de la experiencia de la película. A veces es una comedia, a veces es de terror, a veces es romántica. Así que aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes. Esa misma conciencia que experimenta momentos de alegría absoluta es la misma que experimenta momentos de frustración. Es como si la conciencia fuera una gran pista de baile, y a veces suena salsa, otras veces suena reggaetón, otras veces no sé, heavy metal. La clave aquí es entender que no hay que dividir las experiencias. Al principio sí, en un inicio, pero no se trata de decir esto es bueno o esto es malo. La realidad es que cuando maduras espiritualmente, cuando ya has avanzado, te das cuenta de que todo es parte de la misma danza cósmica y no puedes separar lo positivo de lo negativo, porque ambos son manifestaciones de lo mismo. Y ojo, aquí es importante aclarar que sí es importante la herramienta de la discriminación, de la distinción entre esto es real, esto no es real, esto es del ego, esto es fresco, esto es de la conciencia, para poder verlo, para poder uno darse cuenta en qué momento uno se está identificando muchísimo con ese yo, que es un constructo mental. Luego viene de lo que estoy hablando acá, que es de la madurez, que es ya entender cómo es que funciona esto, cómo es que la conciencia viene a hacerlo todo, absolutamente todo. Entonces, no estamos hablando de ser conformistas, pero sí de aceptar que la vida es más rica, tiene más riqueza cuando abrazamos cada parte de ella. Incluso las partes que nos hacen querer gritar en una almohada. Es importante recordar que aunque estemos en paz con nosotros mismos y con el mundo, aún vivimos esta realidad relativa. Todavía hay un cuerpo, todavía hay una mente, hay emociones, pero ahora entiendes que todo esto, incluso tus peores momentos, son parte de la misma naturaleza fundamental. Y aquí es donde las enseñanzas Advaita nos ofrecen una perspectiva muy, muy fresca. Y es que la conciencia no está dividida en buena o mala. Es como un lienzo en blanco que tiene potencial de pintar cuadros bellísimos o de derramar la pintura por todos lados y hacer un asco. Entonces, es fácil caer en la trampa de querer huir de lo que nos hace sentir mal, pero un verdadero entendimiento profundo de la conciencia te lleva a aceptar todos los aspectos de ti mismo, no solo los que te hacen ver bien o te hacen sentir bien. Entonces, ¿qué pasa cuando finalmente te das cuenta de que todo es conciencia? Bueno, no es que de repente te vuelves una especie de superhéroe zen que nunca se molesta. Simplemente dejas de juzgar
cada pequeña cosa que pasa dentro de ti. No quiere decir, no es que ya no te molesten las cosas, pero cuando llega ese momento de conflicto, en lugar de luchar contra ello, lo abrazas como parte de la experiencia. Entonces el objetivo no es eliminar los problemas, ni siquiera eliminar el yo o eliminar las emociones incómodas, sino de traerlas a un lugar de claridad. No las ignores, no las empujes, no las barras debajo de la alfombra. En su lugar, trata de integrarlas con el mismo amor y comprensión que le das a tus mejores momentos. Así, todo, desde tu alegría hasta tu frustración, se alinea con la verdadera naturaleza. En el camino espiritual, a menudo, muchas veces nos encontramos persiguiendo la idea de trascender, de trascendencia, de iluminación, creyendo que en algún lugar futuro o distante encontraremos la paz que buscamos. Sin embargo, a medida que profundizamos en nuestra práctica, empezamos a ver, a darnos cuenta, a vislumbrar una verdad que es más sutil y desafiante, que lo que estamos buscando no está fuera de nosotros, no es un estado especial o extraordinario que deba alcanzarse. La verdadera madurez reside en reconocer que ya somos aquello que buscamos, que la conciencia que nos anima es ilimitada y es completa en sí misma. La dualidad, o sea, la constante separación entre lo que consideramos bueno o malo, espiritual o mundano, es útil en los primeros pasos, como dije anteriormente, pero se convierte en un obstáculo cuando nos identificamos demasiado con la idea de que debemos eliminar o perfeccionar ciertos aspectos de nosotros mismos. Aquí es donde la aceptación radical entra en juego. Aceptar radicalmente, pero esto no significa conformarnos con nuestras limitaciones o errores, sino ver claramente que todo, sin excepción, es una manifestación del potencial infinito de la conciencia. El sufrimiento, el miedo, la confusión, el dolor, todos estos son aspectos que nuestra mente, en su intento por crear divisiones, etiqueta como negativos o indeseables. Sin embargo, cuando maduramos espiritualmente, quiero decir, nos damos cuenta de que estos aspectos no necesitan ser rechazados o eliminados, sino que necesitan ser vistos como lo que son: expresiones pasajeras, transitorias dentro de la vastedad de la naturaleza. Está bueno el ejemplo que siempre escuchamos sobre el océano, donde las olas, que a veces pueden ser suaves, a veces pueden ser violentas, pero no dejan de ser parte del mismo cuerpo de agua, del mismo océano. Entonces, de igual forma, nuestros pensamientos, emociones y experiencias, son olas en la vasta conciencia que somos. La verdadera libertad no radica en calmar todas las olas, sino en reconocer que ya somos el océano. En esta comprensión, la necesidad de cambiar, mejorar o trascender, todo eso se disuelve y lo que queda es una profunda aceptación de todo lo que es. La conciencia es potencial infinito y lo infinito no necesita ser perfeccionado ni transformado. La única transformación necesaria es la de nuestra percepción, el despertar a lo que siempre ha estado presente, la unidad subyacente de todas las cosas. Entonces aquí encontramos que la búsqueda espiritual no se trata de llegar a ser algo más, sino dejar de luchar contra lo que somos, de soltar las ideas de mejorar constantemente y por fin reconocer que en lo más profundo de nuestro ser ya somos esa plenitud que está más allá de las palabras. La madurez espiritual es, en esencia,
el abandono del esfuerzo por ser algo más de lo que ya somos, y la rendición a la vastedad, a la grandeza de nuestra propia conciencia. En esta rendición se revela la paradoja más profunda, que nunca hubo nada que lograr, nada que trascender, porque desde el principio siempre hemos sido esa conciencia infinita que busca conocerse a sí misma a través de cada experiencia. Y bien, sé que este tema ha sido un poco profundo, que ha ido más a la raíz de lo habitual, y por eso mismo te invito a que dejes en tus comentarios tus dudas, tus reflexiones, para así compartir entre todos esas experiencias que nos ayuden a cada uno a tener luego, cada uno de ustedes, de nosotros, nuestras propias experiencias. Recuerda que todos estos conocimientos, toda esta enseñanza, se trata de que cada uno pueda evidenciar en su propia experiencia de vida lo que es la verdad, la realidad, poder realizar todo esto de lo que estamos hablando acá. Así que, por favor, con muchísimo respeto hacia los participantes en esta comunidad, en los comentarios, con mucho respeto hacia esta servidora que no quiere más que compartir su propia experiencia desde el amor, desde el reconocimiento de lo que somos en esencia, para que podamos transitar juntos esta experiencia que llamamos vida, y que nos está llevando, si estás acá conmigo, revisando o verificando estas verdades que no es mi verdad, no es, yo no tengo el monopolio de la verdad en mis manos. Yo no te hablo de mi verdad, sino de la verdad de una tradición muy antigua, donde muchos sabios a través de muchísimos años han venido compartiendo toda esta sabiduría, en un principio de manera oral, en un principio de manera muy simbólica, muy encriptado el mensaje, pero que a través de la evolución de nosotros como humanidad, como sociedad, hemos venido comprendiendo. Y sobre todo, que es lo que el mensaje que quiero darte en este momento, es el de vivenciarlo y experimentarlo. Y que todas estas palabras que están desde los Vedas hasta nuestros tiempos, por fin puedan tener un sentido en nuestras vidas, en nuestra experiencia, y que pueda ser verdaderamente realizado. Así que muchísimas gracias por haber estado en este encuentro. Te espero en el próximo, y recuerda, no le hagas mente.